Hola, buenos días. Me llamo Olga y soy cristiana ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia y sobre la Biblia. Básicamente lo que dice la Biblia sobre la iglesia, para entender mejor dónde está la iglesia verdadera y qué es la verdad, basando en la Biblia. No voy a leer todas las frases que me gustaría compartir con vosotros, pero voy a poner todas las frases debajo de ese vídeo y también en ese vídeo por vuestra referencia. Y en caso si hay algunas preguntas o comentarios, por favor, ya podéis escribirlos debajo de ese vídeo. Entonces, vamos a empezar. La cuestión sobre la iglesia es una de las cuestiones más importantes por nuestra salvación. Y claro que incluso la Biblia llama a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Y para nosotros es muy importante entender que si queremos Jesucristo, no podemos no querer su cuerpo, porque el cuerpo de Jesucristo no está separado de Jesucristo. ¿Sí? Y también me gustaría saber y me gustaría pensar que hay mucha gente que busca la verdad y que le importa la palabra de Dios y también el cuerpo de Dios. Entonces, para entender mejor lo que queremos decir, vamos a preparar un esquema para visualizarlo. Y claro que hay que recordar que la iglesia es solo una, la iglesia continúa desde el principio hasta el fin del mundo y la iglesia es santa y sin mancha. Como hemos dicho que la iglesia es el cuerpo de Dios, ¿sí? Y lo que vemos aquí detrás de mí, porque ya he empezado a dibujar un esquema para entender mejor lo que queremos decir y también para visualizar todo, que básicamente, como hemos dicho antes, que la iglesia es el cuerpo de Dios. Y aquí lo tenemos esquemático, el cuerpo de Dios, ¿sí? Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Ya vemos aquí, cabeza, Jesucristo, ¿sí? Entonces, obviamente que cada cuerpo tiene fronteras, por eso ya vemos que hay fronteras de cada cuerpo. También hay que entender que eso es el cuerpo místico de Jesús, no es el cuerpo que tenía mientras estaba en la tierra como, sí, como en su cuerpo físico, ¿sí? Y también cuando hablamos sobre la iglesia, también es importante entender que no hablamos sobre un edificio, que hablamos sobre la gente que están reunidos basando en la misma creencia, la misma jerarquía y los mismos sacramentos. Y esa creencia viene de los apóstoles en el día de Pentecostés. Pentecostés podemos ver aquí y aquí debajo también podemos ver todos los siglos, sí, empezando del siglo I hasta incluso 20 y 21, que está un poco más abajo, pero de momento no lo necesitamos, sí, estará allá. Entonces, los apóstoles podemos poner como el cuello de la cabeza en una manera simbólica, como ya hemos hecho, ¿sí? Los tenemos aquí. Y obviamente que las comunidades formadas por los apóstoles han empezado a llamar los cristianos. Y la iglesia cristiana se ha desarrollado y las comunidades han empezado a crecer a las iglesias locales. Pues la iglesia era la única, ¿sí? Como la comunión de la gente, pero localmente han empezado a llamar las iglesias locales. Y la primera iglesia local era la iglesia local de Jerusalén. Sí, y ya lo tenemos aquí, ya hemos apuntado. Sí, iglesia local de Jerusalén. Y luego iglesia de Antioquía, vamos a apuntarla también. Luego de Alejandría, de Roma, y de Constantinopla. Entonces, en total hemos tenido 5 iglesias locales, ¿sí? Todas esas iglesias son locales. Jerusalén, de Antioquía, Alejandría, Roma y de Constantinopla, ¿sí? Eso es lo que tenemos que recordar. Hay una cosa muy importante. Cuando nos dicen que los católicos, los protestantes, los evangélicos o los ortodoxos es la misma iglesia, no es verdad. Porque basando en la Biblia, el apóstol Pablo nos da los criterios concretos y los principios de la misma fe. Y si tendremos la misma fe, entonces no tendremos ninguna separación. Por ejemplo, los protestantes podrían venir a bautizar sus hijos a la iglesia ortodoxa, etcétera, pero no es así. Entonces, dentro de esas iglesias locales había unidad completa en la fe, en la misma jerarquía y el mismo bautizo. Y significa que el representante de la iglesia de Antioquía, por ejemplo, puede confesar en la iglesia local de Constantinopla, por ejemplo, y participar en la comunión en la iglesia local de Alejandría. Y ahora pasa lo mismo.
Entonces, sí, todas esas iglesias locales, básicamente, como hemos dicho antes, tienen la misma fe, la misma jerarquía y el mismo bautizo, ¿sí? Y obviamente eso es basado en la Biblia. Y para confirmar y determinar la verdad dentro de la iglesia tenían que unirse todos juntos, porque cuando reunieron todas las iglesias locales, el Espíritu Santo toma la decisión, no la gente, porque se reúne todo el cuerpo de Cristo y todo el cuerpo de Cristo no puede equivocarse, porque Jesucristo no dejaría que sucediera. Entonces, si la gente no aceptaba las enseñanzas de los apóstoles que han comprobado en los concilios, en esas reuniones, como hemos dicho antes, entonces se separan de la iglesia. Y para separar las creyentes verdaderas de los cristianos que creen en cosas incorrectas, no como los apóstoles, han empezado a usar el término ortodoxia. Y la primera vez ese término se usa por el obispo Clemente de Alejandría en el siglo II. Entonces, en el siglo II, ya lo tenemos aquí, es la primera vez cuando empiezan a usar el término ortodoxia, ortodoxia, de Clemente de Alejandría. Y entonces la iglesia se llama iglesia ortodoxa a partir del siglo V, ¿sí? A partir del siglo V, ortodoxa. El periodo del siglo IV hasta el siglo VIII es el periodo de los concilios ecuménicos, de 4 a 8. La pregunta es, ¿dónde estaban los bautistas, los pentecostales, los evangélicos o los luteranos, por ejemplo? Y la verdad es que la respuesta es que no existían, y es un hecho. Y entonces la iglesia verdadera existe hasta ahora desde el día de Pentecostés y no hay ningún cambio. Y eso es lo que tenemos que recordar, ¿sí? Como hemos dicho, que la iglesia verdadera existe hasta ahora desde el día de Pentecostés, cuando se fundó, ¿sí? Entonces, si decimos que la iglesia desapareció, cayó en la herejía, entonces eliminamos la mitad de la escritura. Y también es muy importante decir que en el siglo XI pasó una tragedia, que dentro de la iglesia local de Roma empezó a cambiar los dogmas. Y, por ejemplo, sobre la Trinidad, también crearon un dogma que la cabeza de la iglesia no es Jesucristo, pero es el Papa de Roma, y han aparecido más cosas importantes que cambian los dogmas que vinieron de los apóstoles. Entonces, como hemos dicho, que en el año 1054 la iglesia de Roma se ha ido desde el cuerpo de Dios. 1054 y lo apuntamos así. Entonces, se han ido el siglo XI, ¿sí? Desde el cuerpo, sí, se han ido desde el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ellos dicen que la iglesia se divide, pero ¿cómo puede dividirse el cuerpo de Jesús? Por eso no podemos decir se divide, hay que decir se separa. Podemos incluso dar un ejemplo con los dedos. Por ejemplo, imaginamos que la palma de la mano son iglesias locales. ¿Sí? Por ejemplo, mira, 5 iglesias locales, como hemos dicho antes. Y entonces, ¿qué pasará si cortas uno de los dedos? Mira, si cortamos uno de los dedos, de un lado hará un daño, pero de otro lado, el resto de los dedos no perderán la vida y la posibilidad de vivir. Obviamente que no. Entonces, básicamente, por eso esas 4 iglesias locales están como estaban antes y la iglesia de Roma se ha ido de la familia de las iglesias locales. Sí, como hemos dicho que en 1054, ¿sí? Apuntamos aquí para recordarlo. Y como en la vida real, cuando distorsionan la fe, creen incorrectamente, entonces la forma moral de la vida cambia también. Y entonces no me has dicho antes que la iglesia local de Roma, cuando se ha ido,
del cuerpo de Jesús. Entonces, en ese año, en el 1054, ya han empezado a llamarse Iglesia Católica Romana. Entonces, en la Iglesia Católica Romana empiezan a tener la doctrina de las indulgencias, las cruzadas, ardiendo en hogueras y había mucha iniquidad. Y los católicos para nosotros básicamente son quien han caído a herejía y como sabemos, ya podéis verlo aquí en vuestras pantallas. Entonces la Iglesia Católica Romana no está dentro de la Iglesia, ¿sí? A partir de 1054. Y también había católicos que estaban en contra de esas iniquidades de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, Calvino, Martín Lutero, y incluso, por ejemplo, en 1520 más o menos, Martín Lutero crea 95 tesis donde ponen cómo hay que crear en Iglesia Católica. Y también hay una cosa muy interesante que básicamente incluso Martín Lutero dijo que aún hay cristianos verdaderos en el este, que hay iglesia verdadera. Y en lugar de unirse a esa iglesia verdadera, él crea una iglesia adicional, iglesia luterana. Pero como sabemos que, incluso si sabemos basando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que la iglesia estaba creada una vez, ¿sí? Y básicamente, sí, ya podéis ver el frase desde la Biblia aquí en vuestra pantalla para no leerlo. Sí. Entonces, Luther dijo que te salvas solo por tu fe y nada más, pero como sabemos, Jesucristo no puede separarse de su iglesia y lo que la iglesia básicamente es la columna y defensa de la verdad. Entonces, Lutero rechaza todo lo que dice la Biblia, que cree su iglesia sin necesidad de tener el cuerpo de Jesucristo. Y luego sí apareció calvinismo, bautismo, y etcétera, etcétera. Pero también es importante que básicamente incluso las bautistas, ¿sí? Han empezado a existir en el siglo XVII más o menos, pentecostales en el siglo XIX, 20 y etcétera, etcétera. Entonces todas esas organizaciones básicamente vienen de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? E incluso aquí en nuestro esquema podemos poner, sí, esas organizaciones básicamente que vinieron desde aquí, desde Católica Romana, ¿sí? Podemos ponerlos aquí, depende del siglo, cuando han aparecido, por ejemplo, si, como hemos dicho, calvinismo, por ejemplo, si pongo así, más o menos era, ok, siglo XVI, ¿sí? Y como hemos dicho antes sobre luteranos, que ellos, no, ok, lo ponemos aquí también, sí, también más o menos, ok, ponemos 1520, sí, y pentecostales también más o menos por allá. Sí, entonces ya está. Pero lo más importante es que básicamente todas esas organizaciones, como hemos dicho, que vienen desde la Iglesia Católica Romana, y como hemos dicho que incluso Luther ya sabía que, y como incluso él dijo que existe iglesia verdadera en este. Pero el problema es que desafortunadamente él sí, decidió crear sí, otra iglesia y ya está. Pero no decidió volver a la iglesia verdadera. Sí, es como es. Entonces, y mientras tanto, la iglesia ortodoxa existe siempre desde el Pentecostés y nunca desapareció. Y actualmente hay dos iglesias locales, como hemos dicho desde el principio, ¿sí? Antioquía, de Jerusalén, sí, también. Aquí ya tenemos iglesias locales, rusa, de Georgia, de Serbia, búlgara, rumana, de Albania, albanesa, perdón. Sí, albanesa, también iglesia ortodoxa en América. Sí, y en total ahí hay dos iglesias locales, como hemos dicho antes. ¿Sí? Y
Ahora hay una pregunta a los protestantes. Entonces, todas estas organizaciones, ¿qué conexión tienen al cuerpo de Jesucristo? Yo diré de un parte que es una pregunta retórica, pero de otro lado no es una pregunta retórica. Yo pienso que hay que contestar porque la verdad es que es una pregunta súper importante en ese caso. Y la verdad es que la respuesta es ninguna. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en el cual es Jesucristo. Y obviamente que Jesucristo no puede estar separado de su cuerpo. Por eso no podemos coger solo su cabeza de la iglesia sin su cuerpo y poner aquí. Obviamente no, porque como hemos dicho que el cuerpo de Jesucristo y su cabeza obviamente que están juntos, que no podemos separarlo. Y esta es una cosa principal, es una cosa de las más importantes que tenemos que recordar, que no podemos salvarnos sin Jesucristo, sin su cuerpo. Pero como dicen los protestantes, que se puede salvarse sin Jesucristo. Entonces, para que Él ganó la iglesia por su propia sangre, nos salva la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz. Y el cuerpo de Dios tiene fronteras y la sangre de Jesucristo está solo en el cuerpo, solo en el cuerpo. Entonces, está aquí dentro. Eso es la sangre de Jesucristo, que está solo dentro de su cuerpo, solo aquí. Entonces, si estamos aquí, ¿sí? Estamos dentro de su cuerpo, pero si estamos fuera de su cuerpo, entonces no podemos salvarnos. Sí, podemos salvarnos solo estando dentro del cuerpo de Dios, solo estando aquí. Y ya está. Entonces, me imagino que ya tiene más preguntas y entonces, como hemos comentado, como hemos dicho antes, que por favor podéis escribir vuestras preguntas debajo de ese vídeo y luego podemos grabar otro vídeo con vuestras preguntas. Y ya está. Muchas gracias a todos.